El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por Robert Louis Stevenson. Prólogo de Marcelo Figueres. Hubo un tiempo en el que los escritores no eran otra cosa. Heródoto viajó de miles de kilómetros y conoció múltiples culturas antes de componer sus historias. Miguel Cervantes vio un mundo como soldado y solo concibió el Quijote cuando lo metieron preso y no tuvo más remedio que quedarse quieto. Joseph Conrad se involucró en el tráfico de armas y conspiraciones políticas antes de sentarse a escribir Lord Jim. Quiero decir, hubo un tiempo en el que los escritores asumían que precisamente porque la vida era interesante e intensa e impredecible, valía la pena escribir sobre ella, aunque más no fuese para reinventarla mediante la imaginación. Con el correr de los siglos los libros se volvieron objetos de prestigio. Entonces, aparecieron hombres que codiciaban la fama de los escritores, pero que no estaban dispuestos a cumplir con la condición de la aventura previa. Por desgracia, la difusión de esta idea de lo que se supone ser un escritor terminó derramándose sobre los lectores. Desde entonces existe un prejuicio de que aquel a quien le gusta leer debe parecerse a ese tipo de gente, una criatura temerosa que prefiere encerrarse en su biblioteca a vivir. Y esto no es cierto, no necesariamente quiero decir, porque todavía existen infinidad de personas que no oponen la lectura a la vida, y que por ende leen con las mismas ganas de descubrirlo todo, y de probar todo lo que impulsó a Heródoto, a Cervantes, a Conrad. Robert Louis Stevenson forma parte de esta cofradía, que podríamos llamar el club de los escritores que vivieron peligrosamente. Escapó por los pelos a un destino de abogado para viajar por el mundo, con la idea de dedicarse a la literatura una vez hubiese obtenido experiencia vital y un estilo depurado. A pesar de su salud endeble, que le sugería la sensatez del sedentarismo, Stevenson escapó de su hogar desafiando a su padre, exploró el continente europeo y surcó el océano por amor, persiguiendo a una mujer casada de la que se había enamorado en París. Con el tiempo, visitaría los mares del sur, instalándose en una isla del archipiélago samoano. Allí hizo tan buenas migas con los locales que terminó enfrentando a las autoridades coloniales. Yo solía pensar muy mal de los plomeros, escribió por aquel entonces a un amigo, pero ahora los plomeros brillan en mi estima al lado de los políticos. Los personajes de Stevenson son un eco del deseo de aventura que enciende su alma. La curiosidad lleva al joven Jim Hawkins a prestar oídos a una conversación entre piratas y lanzarse al océano detrás del botín del célebre capitán Flint en la isla del tesoro. Apenas un adolescente, David Balfour, apellido que para más datos era el de la madre de Stevenson, deja su casa después de la muerte de sus padres sin saber que pronto será víctima de la codicia de su tío y correrá mil peligros en las páginas de Raptado. En La Flecha Negra, Dick Shelton se revela contra su tutor, convencido de que es culpable de la muerte de su padre, y se suma a los rebeldes que se esconden en el bosque de Tunstall para obtener venganza. Por supuesto, Stevenson sabía que nadie que se lanzaba a la aventura tiene el final feliz garantizado. A veces las cosas pueden terminar mal, como en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero de todas formas, sus personajes se arriesgan, porque esa osadía suya no debe a capricho ni a irresponsabilidad, sino al deseo de encontrarse a sí mismos, de hallar su lugar en este mundo. En sus historias, la aventura es física, sí, pero como manifestación exterior de una búsqueda espiritual. El premio es la plenitud del alma y una vida bien vivida. La posibilidad de tener ambas cosas bien vale una temporada en el laberinto, aunque uno corra el peligro de fracasar o perderse para siempre, como le ocurre al pobre Henry Jekyll. Aun cuando no hayan leído todavía el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, seguramente conocen su historia. La narración toca una fibra del espíritu humano tan esencial que su anécdota ha sido refritada una y mil veces. En cada dibujo animado en el cual alguien toma una poción y se transforma en otro. Recuerdo uno en que Tweety se vuelve un pájaro espantoso que persigue al gato silvestre, cazador cazado. En cada historieta o serie en las cuales experimento tiene
Un experimento tiene resultados indeseados, por ejemplo, el increíble Hulk, y en sus variaciones comédicas, como el profesor chiflado. También en novelas y películas que hablan de las dicotomías del alma humana, con personajes cultos y refinados que se permiten las más grandes atrocidades. Pienso, por ejemplo, en la escena de Hannibal Lecter, conocida por Thomas Harris. O bien, que se revelan víctimas de personalidades divididas, el club de la pelea en este caso. Tanto la novela de Chuck Palahniuk como la película de David Fincher no es más que una adaptación del original de Stevenson a los tiempos y las obsesiones contemporáneas. La historia perdura, porque el dilema que plantea sigue vigente. ¿Qué pasaría si desoyésemos todas las conversaciones sociales, éticas, religiosas, legales, y nos dejásemos llevar por el costado más salvaje de nuestras personas? ¿Qué pasaría si nos decidiéramos por completo a la satisfacción de nuestros deseos, sin aceptar freno alguno por más destructivos y autodestructivos que nos pongamos? Es verdad que la historia After Stevenson proporcionó no pocas respuestas sobre lo que pasaba cuando alguien se deja llevar por su bestia interior. Por ejemplo, Hitler, sus emulos locales y también aquellos sobre los que seguimos leyendo en la sección internacional de los diarios. Es cierto, además, que la sociedad aprendió a abrir válvulas de escape para el salvajismo que todos nos es innato, que todavía nos es innato. Lo que va de la práctica del deporte a la industria del porno, del pogo en la arena del rock y a los piercings, en los sitios más dolorosos, pero en esencia seguimos preguntándonos lo mismo, luchando contra el temor de que tanta civilización no sea más que un barniz, porque vemos cotidianamente que el mundo está lleno de gente a la que le salva la térmica. A algunos les salta de una forma muy elegante, pero no menos criminal. Y acepta convertirse en una máquina de agresión contra todo lo que parezca como lo otro. Lo de otras razas, religiones, lo de otros sexos, los de otras clases social, los de otros países, los de otra altura u otra talla de ropa, los de otras culturas. Stevenson se animó a visitar el corazón de las tinieblas, como escritor, y regresó más sabio, pero no intacto. En la tarde del 3 de diciembre de 1894 conversaba con su esposa Fanny, aquella mujer casada a la que al final ganó. Cuando cayó al suelo de repente mientras se preguntaba, ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué es esto tan extraño? ¿Ha cambiado mi rostro? Resulta tentador creer que en medio del ataque tuvo miedo de haberse convertido en Mr. Hyde. El uso de la palabra strangeness remite de forma inevitable al extraño caso, y que por eso debe haberse sentido alivio al comprender que tan solo se trataba de la muerte que cerraba su propia historia con un final feliz. Después de velarlo, los nativos de la isla en que vivía emprendieron camino hasta el monte Bea para enterrar a aquel a quien llamaban Tusitala. Esto es el contador de historias, en un sitio con vista al mar al que tanto había amado. Lo mejor que se le puede desear a quien se prepara a leer un libro es que su lectura lo inspire a vivir más intensamente, como Stevenson. Capítulo 1. Lo que ocurrió en la puerta. El abogado Utterson tenía un rostro surcado de arrugas que jamás se vio iluminado por una sonrisa. En el hablar era frío, corto de palabra, torpe, aunque hombre reacio al sentimiento. Delgado, alto, descolorido y grave. No carecía de cierto atractivo. Cuando se hallaba entre amigos y el vino era de su gusto, resplandecía en su mirada algo que denota noble humanidad. Algo que nunca llegaba a exteriorizarse en palabras, pero que hallaba expresión no solamente en aquellos símbolos silenciosos de su cara de sobremesa, sino con más frecuencia aún y más ruidosamente en los actos de su vida. Se conducía de un modo austero consigo mismo, como castigo por su afición a los buenos vinos añejos. Bebía ginebra cuando estaba a solas, y aunque disfrutaba mucho en el teatro, llevaba 20 años sin cruzar las puertas de alguno. Sin embargo, era extraordinariamente tolerante con los demás. A veces sentía profunda admiración, casi envidia, por el ímpetu pasional que los arrastraba a sus malas acciones. Y en los casos más extremos demostraba más inclinación a acudir en su ayuda que a censurar. La explicación que daba era bastante curiosa.
Comparto la doctrina herética de Caín, y dejo que mi hermano se vaya al demonio a gusto suyo. En ese aspecto le tocó con frecuencia ser el último amigo, respetable y la última influencia sana en la vida de algunos hombres, que se precipitaban hacia su ruina. Mientras personas como esas fueron a visitarlo a su casa, jamás les dejó ver el más leve cambio en su trato con ellos. En este modo de conducirse no le resultaba desde luego difícil a Mr. Orson, porque era hombre, de sobremanera impasible, y hasta sus amistades se observaba una similar universalidad de simpatía. Los hombres modestos se distinguen porque aceptan su círculo de amistades tal y como la ocasión se lo brinda. Eso era lo que hacía nuestro abogado. Eran amigos suyos, quienes tenían su misma sangre o aquellas personas a las que conocía desde tiempo atrás. Sus afectos, como la hiedra, crecían con los años, sin que ello demostrase mérito en las personas que eran objeto de su estima. Ese era, sin duda, la explicación de la amistad que lo unía a Mr. Richard Enfield, pariente suyo lejano y una persona muy conocida en Londres. Muchos no acertaban a explicarse qué podían ver aquellos hombres el uno en el otro, y qué asuntos comunes de interés existían entre ambos. Según personas que se encontraban con ellos durante sus paseos dominicales, los dos paseantes no hablaban nada. Tenían cara de aburrimiento y no ocultaban el alivio que les producía la aparición de algún otro amigo. A pesar de los cuales ambos concedían la mayor importancia a aquellas excursiones, las consideraban como el hecho más precioso de cada semana, y no solo renunciaban a determinadas diversiones que se les ofrecían de cuando en cuando, sino que desatendían incluso negocios para no interrumpir su disfrute. En uno de aquellos paseos quiso de la casualidad que se metiesen por una calle lateral de un barrio de Londres de mucha actividad. La calle era pequeña y, como suele decirse, tranquila, a pesar de que en los días hábiles tenían gran movimiento comercial. Parecía que las personas que allí vivían prosperaban y que reinaba entre ellas un espíritu de optimismo, porque invertían el exceso de sus ganancias en coqueterías, hasta el punto de que todos los frentes de las casas de comercio incitaban a comprar, como filas de vendedoras sonrientes. Aun los domingos, cuando la cuadra cubría con un velo lo más florido de sus encantos y quedaba relativamente vacía de transeúntes, se destacaba de las deseadas calles vecinas lo mismo que una hoguera de un bosque, y atraía instantáneamente la vista complacida del paseante con sus póstigos recién pintados y una nota de limpieza y alergia general. La línea de las fachadas quedaba rota, a dos puertas de la esquina del lado izquierdo conforme se hacía el este, por la entrada a una plazoleta interior y en aquel punto que se alzaba un edificio macizo de aspecto siniestro, que proyectaba el alero de su tejado triangular sobre la calle. Tenía dos plantas, pero no se veía en él ventana alguna, nada más que una puerta en la planta baja y un muro liso y descolorido. En toda la parte superior, todos los detalles daban a entender un prolongado y sordido descuido en su conversación. La puerta, desprovista de aldaba y de timbre, tenía la pintura llena de ampollas y descolorida. Los vagabundos se metían en el hueco de la entrada y encendían fósforos frotándolo en los paneles de madera. Los niños jugaban a las tiendas en sus escalones. Los muchachos habían probado el filo de sus cortaplumas en las molduras, y nadie en el transcurso de una generación parecía haberse preocupado de alejar a aquellos visitantes intrusos ni de reparar los destrozos causados por ellos. Enfield y el abogado caminaban por la acera de enfrente, pero cuando cruzaban por delante de la casa en cuestión, el primero apuntó hacia ella con su bastón y preguntó: ¿Te has fijado alguna vez en esa puerta? Al contestarle, el otro afirmativamente agregó: Va unida a mis recuerdos a un hecho muy extraño. ¿Ah, sí? Exclamó Utterson, con un ligero cambio en la inflexión de su voz. ¿Cuál es? Verás, contestó Enfield. El episodio ocurrió de este modo. Yo regresaba a casa desde el otro extremo del mundo y tenía que cruzar por una parte de Londres en la que no había otra cosa que ver sino los faroles de gas encendidos. Crucé una calle y otra calle y todo el mundo dormía, una calle tras otra y todas iluminadas como en una procesión.
y todas tan desiertas como una iglesia. Llegué a un estado de ánimo parecido al de un hombre que no hace sino aguzar el oído para percibir algún ruido y empieza a echar de menos la vista de un policía. De pronto y simultáneamente vi dos figuras. Una, la de un hombrecito que caminaba a un buen ritmo en dirección al este, y otra, la de una niña de 8 o 10 años que venía corriendo a toda prisa por la acera a una calle perpendicular a la que seguía el hombre. En la esquina de las dos calles, de un modo muy casual, chocaron el hombre y la niña. Y entonces empieza la parte horrible del asunto, porque el individuo pisoteó a la niña, que había caído al suelo, y siguió su camino, dejándola allí llorando a gritos. El hecho contado no parece tener importancia, pero visto fue una escena infernal. No era aquella actitud de hombre. No era aquella actitud de un hombre. El sujeto parecía más bien el implacable dios hindú Juggernaut. Dejé escapar un grito de alarma, eché a correr, agarré por el cuello al hombre y lo arrastré hasta el lugar en el que se encontraba llorando la niña. Rodeada ya de un pequeño grupo de personas, demostró una completa impasibilidad y no se ofreció resistencia. Pero me dirigió la mirada tan horrible que empecé a sudar copiosamente. Las personas que habían salido a la calle eran de la familia de la niña, y no tardó en comparecer un médico al que habían ido a buscar. Según el médico, la niña no tenía nada fuera del susto, de modo que el asunto había debido terminar allí, ¿no es cierto? Pero ocurrió un detalle por demás curioso. Aquel individuo me había distinguido desde el primer instante en el que le eché el ojo encima. Lo mismo le había ocurrido a la familia, lo cual resultaba muy lógico, pero lo que me sorprendió fue la actitud del médico. Era uno de esos médicos farmacéuticos fríos y hechos a la rutina, sin edad ni color, precisos, que hablaba con fuerte acento escocés, y era tan sentimental como una gaita. Pues bien, le ocurrió lo mismo que a todos nosotros. Yo me daba cuenta de que cada vez que el médico miraba a nuestro prisionero se demacraba y se ponía blanco, y era de las ganas que le entraban de matarlo. Yo estaba seguro de lo que él pensaba y de lo que pensaba yo, pero como no era cosa de matar, hicimos lo mejor que fuera posible, fuera de quitarle la vida. Le dijimos al individuo que su conducta daba pie para armar un escándalo y que lo armaríamos de tal magnitud que todo Londres, de un extremo a otro, maldijese su nombre. Nos comprometíamos a que si era hombre de alguna reputación o tenía amigos, perdiese la una y los otros. Y mientras nosotros le reprochábamos así, teníamos que apartar a las mujeres que arremetían contra él como arpias. En mi vida había visto un círculo de caras que respirasen tanto odio. El individuo permanecía en el centro con una impasibilidad repugnante, desdeñosa, aunque asustado, eso lo veía yo, y aguantándolo todo como un verdadero Satanás. Sí, señor. Si lo que buscan es sacar dinero de este incidente, quiero decir. Si lo que buscan es sacar dinero de este incidente, dijo. Yo no puedo defenderme, desde luego. Basta ser un caballero para tratar de evitar un escándalo. Digan la cantidad. Pues bien, lo presionamos hasta sacarle 100 libras de la familia de la niña. Él mostraba evidentes deseos de escabullirse, pero en todos nosotros había seguramente algo que denotaba resolución clara de hacerlo sentir mal, y al fin se rindió. Solo quedaba ya que nos entregase el dinero. ¿A dónde te imaginas que nos llevó? Pues precisamente a ese edificio de la puerta. Sacó violentamente una llave del bolsillo, entró y poco después regresó con 10 libras en monedas de oro y un cheque por el resto del banco. Coates. Pagadero al portador y firmado con un nombre que no puedo decir, aunque ese es uno de los detalles notables de mi relato. Solo quiero que sepas que era un nombre muy conocido y que suele con frecuencia leerse en letras de molde. La suma era importante, pero la firma sí era auténtica. Merecía un más crédito que esa suma. Me tomé la libertad de dar a entender el alivio que aquello me olía a falsificación, pues no era corriente en la vida cotidiana que una persona entrase a las 4 de la mañana por la puerta de un sótano y volviese a salir con un cheque de casi 100 libras esterlinas, firmado por otra persona. Mis palabras no lo turbaron de un modo alguno y me dijo en son de burla. Tranquilícese, me quedaré con usted hasta que se abra el banco y lo cobraré yo mismo.
De modo, pues, que nos fuimos todos de allí, el médico, el padre de la niña, nuestro sujeto y yo. Pasamos el resto de la noche en mi departamento y ya de día, cuando hubimos desayunado, nos dirigimos al grupo del banco. Fui yo mismo quien entregó el cheque en la ventanilla, adelantándome a decir que creía que se trataba de una falsificación. Pues no, señor. El cheque era auténtico. No me digas, exclamó Utterson. Veo que tu impresión es igual a la mía, dijo Enfield. Sí, es un asunto feo. Nuestro hombre era un individuo con el que nadie habría querido tratos. Era un auténtico canalla, mientras que la persona que había firmado el cheque era la flor de la honorabilidad. Muy conocida, además, y lo que empeora aún más el caso. Una de esas personas que, según dice, se dedicaba a hacer el bien. Me imagino que se trataba de un caso de extorsión de un hombre honrado que paga, quiera o no, por algún resbalón de su juventud. Por eso yo llamo a ese edificio de la puerta de la casa de la extorsión. Pero ni aun con eso queda explicado del todo el asunto. Dicho esto, Enfield cayó en un acceso de ensimismamiento, del que lo sacó bruscamente Utterson, preguntándole: ¿Y no sabes si el firmante del cheque vive ahí? ¿Te parece una morada adecuada para a él? Respondió Enfield. Pero me fijé en su dirección. Vive en otro lugar. ¿Y jamás has hecho alguna averiguación sobre el edificio de la puerta? Dijo Utterson. No, señor. No tuve escrúpulos, fue la contestación. Soy muy reacio a hacer preguntas porque esa actitud se parece demasiado a lo que ha de ser un día del juicio. Uno formula una pregunta y es lo mismo que empujar una piedra. Uno está tranquilamente sentado en lo más alto de una colina. La piedra echa a rodar y pone en movimiento a otras. Y de pronto algún pobre diablo, en el que menos pensaste, que se encontraba en el jardín trasero de su casa, recibe la piedra en su cabeza y la familia tiene que cambiar de estado social. No, señor, yo sigo esta norma. Cuanto más sospechosa es la cosa, menos pregunto. Norma muy sabia, dijo el abogado. Lo que hice fue estudiar por mí mismo la casa, siguió diciendo Enfield. Apenas si parece una vivienda. No tiene otra puerta que esta, pero nadie entra ni sale por ella, sino el individuo de mi aventura y muy de tarde en tarde. Por el lado de la plazoleta, la casa tiene el primer piso, 3 ventanas. Ninguna en la planta baja, las ventanas se hallan siempre cerradas, pero están limpias. Además de eso, la casa tiene una chimenea que humea casi siempre. De modo que alguien vive ahí, aunque dicho sea en honor a la verdad, tampoco eso es muy seguro, porque las construcciones que dan a la plazoleta se hallan tan hacinadas que es difícil decir dónde empieza una y dónde acaba la otra. Los dos hombres siguieron caminando en silencio durante algún tiempo y de pronto Utterson insistió. Enfield, esa norma tuya es muy sabia. Eso creo, contestó interpelado. A pesar de todo, siguió diciendo el abogado, hay un punto sobre el que quiero interrogarte. ¿Cómo se llama el individuo que pisoteó a la niña? Bueno, no creo que con decirlo cause prejuicio a nadie. El individuo se llama Hyde. Ujú, carraspeó Utterson. ¿Qué aspecto tiene el sujeto? No es fácil describirlo. Quiero decir, no es fácil describirlo. Hay en todo su aspecto algo siniestro que produce desagrado, algo que es completamente repugnante. Jamás he visto la figura humana que me resulte tan repelente, pero no me sería fácil señalar la causa. Debe tratarse de alguna deformidad, sí. Produce una sensación de cosa deforme, aunque tampoco podría decir en qué consiste. Es un hombre extraordinariamente anormal y sin embargo me vería en un apuro si tuviese que citar algún detalle fuera de lo corriente. No, señor, me es imposible poner nada en claro. Me es imposible describirlo. Y no es porque se me haya borrado de la memoria, porque te aseguro que en este instante lo veo como si lo tuviese delante de mis ojos. Utterson siguió caminando un buen trecho en silencio. Era evidente que se hallaba bajo el peso de una preocupación. Por último preguntó: ¿Estás seguro de que utilizó una llave? Pero querido amigo, empezó a decir Enfield, que fuera de sí por su asombro. Sí, dijo Utterson.
Ya sé que mi pregunta parece extraña y la verdad es que si no te pregunto el nombre de la otra persona es porque ya lo sé. ¿Sí? Richard, tu relato ha dado con el interlocutor adecuado. Si acaso has dicho alguna inexactitud de detalle, sería mejor que la rectificases ahora. Deberías haberme advertido a tiempo, contestó Enfield, con muestras de ligero resentimiento. Pero la verdad es que me he expresado con demasiada exactitud. El individuo disponía de una llave y más aún la tiene todavía en su poder. No hace ni una semana que lo vi utilizarla. Ollerson dejó escapar un profundo suspiro, pero no dijo una palabra y el otro se volvió a hablar poco después. Esto me servirá de lección. Estoy avergonzado de tener una lengua tan larga. Comprometámonos a no volver jamás a hablar sobre este asunto. De todo corazón, contestó el abogado. Y con esto me despido, Richard. Capítulo 2. En busca de Mr. Hyde. Utterson regresó aquella noche con un humor de perros a su casa de soltero y se sentó a cenar sin apetito. Tenía por costumbre los domingos sentarse junto al fuego después de cenar con algún libro de áridos temas religiosos sobre su pupitre de lectura hasta que el reloj de la iglesia cercana daba las 12, y entonces se acostaba con el ánimo tranquilo y satisfecho. Pero esa noche, no bien levantaron la mesa, echó mano de una vela y entró en su despacho. Una vez allí, abrió la caja fuerte y sacó del sitio más profundo un documento que había dentro de un sobre rotulado. Testamento del doctor Jekyll. Después, se sentó con el ceño fruncido y se puso a estudiarlo. Se trataba de un testamento hológrafo, porque si bien Ulverson se hizo cargo de él cuando estuvo hecho, no quiso intervenir para nada en su redacción. El testamento no se limita a disponer que en caso de fallecer Henry Jekyll, doctor en medicina, doctor en derecho, doctor en leyes, miembro de la Real Academia, etc., pasasen todas sus propiedades a manos de su amigo y bienhechor Edward Hyde, sino que también, en caso de desaparición o ausencia inexplicada del doctor Jekyll por más de 3 meses, el susodicho Mr. Hyde lo sucediera sin tardanza, y libre de toda carga u obligación excepto la de pagar algunas pequeñas cantidades a los empleados del servicio del doctor. Hacía tiempo que este documento constituía la pesadilla del abogado. Le molestaba no solo en su carácter profesional, sino que, como hombre enamorado de las normas sanas y rutinarias de la vida, consideraba que en todo lo caprichoso había falta de modestia. Hasta esa noche lo que excitaba su indignación era el hecho de no saber nada del tal Mr. Hyde. Y ahora de pronto lo que lo indignaba era precisamente lo que sabía de él. El testamento era de por sí bastante malo cuando el Mr. Hyde no pasaba de ser solo un nombre. De nada le decía de la persona. Pero el mal se agravaba conforme el hombre se iba revistiendo de atributos detestables, y al ver que, de entre las brumas movedizas e impalpables que durante mucho tiempo lo tenían desorientado, surgía de pronto el pensamiento bien definido de un ser malvado. Volvió a poner el odioso documento en su lugar, exclamando: creí que era una locura y ahora pienso que es una vergüenza. A continuación, apagó la vela, se abrió con un grueso gabán y salió en dirección a Cavendish Square, reducto de la medicina, donde su gran amigo, el doctor Lanyon, tenía su residencia y recibía sus numerosos pacientes. Utterson pensaba: si alguien está enterado, tiene que ser Lyon. El imponente mayordomo lo conocía y le dio la bienvenida. No tuvo que hacer antesala y fue conducido directamente al comedor. El doctor Lyon saboreaba a solas el vino. Era un caballero cordial, sano, rollizo y de tez colorada. Tenía un mechón de cabello prematuramente blanco y un modo de actuar resuelto y ruidoso. Al ver a Ulverson saltó de su silla y salió a su encuentro con las manos extendidas. Su simpatía, aunque espontánea, tenía toques que parecían teatrales y sin embargo era genuina. Ulverson y Lyon eran viejos amigos,
camaradas de escuela y de colegio que se respetaban a sí mismos también mutuamente. Y ambos disfrutaban cuando estaban juntos, lo que no es forzoso que ocurra a pesar de todo eso. Después de una breve charla superficial, el abogado llevó la conversación al tema que le preocupaba y dijo: Me parece, Lanyon, que nosotros dos somos los amigos más antiguos de Henry Jekyll. ¿No es así? Antiguos y viejos, lo que es una pena, contestó. Riéndose entre dientes, el doctor Lanyon. Bien, pero ¿a qué viene la pregunta? Jekyll y yo nos vemos poco ahora. ¿De veras? Exclamó Utterson. Tenía entendido que seguían unidos por el lazo de unos intereses comunes a los dos. Así era, contestó el otro. Pero ya hace más de 10 años que Henry Jekyll empezó a resultarme demasiado extravagante. Comenzó a desviar su camino en relación con su intelecto. Como es natural, sigo interesándome por su persona por los tiempos pasados, pero la verdad es que nos tratamos poquísimo. El doctor se sonrojó, tomó un calor escarlata y agregó: Una jerigonza tan anticientífica como la suya habría sido capaz de enemistar a los mismísimos Damon y Patias. Este pequeño estallido de un sentimiento íntimo sirvió de alivio a Ullerson, que pensó: Por lo visto se trata de alguna divergencia de tipo científico. Y como no tenía en materia científica otro apasionamiento que el referente a la técnica de redactar escrituras, completó de este modo su pensamiento. No se trata de nada peor que eso. Dio tiempo a su amigo para que recobrase la serenidad y a continuación abordó las preguntas que lo habían traído allí. ¿No has tratado alguna vez a un protegido suyo? Ah, cierto, Mr. Hyde. ¿Hyde? Repitió Lanyon. No, jamás oí hablar de él en todos estos años. Y esos fueron todos los datos que el abogado se llevó consigo al meterse en la cama, amplia y oscura en la que se revolvió intranquilo, hasta que las horas de la madrugada se convirtieron en horas del día. Fue una noche de poco descanso para su cerebro, que trabajaba y trabajaba en medio de la oscuridad, asaltado por toda clase de interrogantes. Dieron las 6 en el reloj de la iglesia, que estaba situada exactamente junto a la casa de Utterson, y aún seguía profundizando en el problema. Hasta aquel momento solo había utilizado su intelecto para pensar en el tema, pero no tardó en emplear también su imaginación. O mejor dicho, no tardó en verse esclavizada. Mientras yacía y se revolvía en la espesa oscuridad de la noche y de habitación cerrada entre cortinas, pasó por delante de su fantasía como una sucesión de imágenes el relato de Enfield. Veía el panorama nocturno de la gran ciudad con los faroles encendidos. Luego, la figura de un hombre que caminaba con paso rápido. Después, la de una niña que venía corriendo desde la casa del doctor. Más tarde, el choque de ambos y cómo aquel hombre cruel e impasible pisotea a la niña y seguía adelante sin preocuparse de sus gritos. Otras veces, veía una habitación en una casa lujosa y en ella, dormido, a su amigo, soñando cosas que le hacían asomar la sonrisa a los labios. Se abría de pronto la puerta. Alguien descorría de un tiro en las cortinas de la cama, despertaba al dormido, y aquí aparecía a su lado la figura de un hombre que ejercía poder sobre él, y hasta el punto de obligarlo a levantarse a tales horas de la noche y hacer lo que indicaba. La presencia de aquella figura en ambos cuadros persiguió al abogado durante toda la noche. Si alguna vez se amodorraba, era para ver cómo aquel hombre penetraba subrepticiamente en casas dormidas, cómo avanzaba con rapidez cada vez mayor, con rapidez casi vertiginosa por los laberintos cada vez más anchos de una ciudad llena de faroles encendidos, y como en cada esquina aplastaba a una niña y la dejaba llorando a gritos. Pero la figura seguía sin tener un rostro que le sirviese para reconocerla. Hasta en sueños carecía de rostro, y cuando lo tenía era para desorientarlo aún más, porque se diluía delante de sus ojos. Todo ello hizo que dilujiese y creciese. Surgiese y creciese rápidamente en el alma del abogado una curiosidad fortísima,
casi frenética de ver la cara al auténtico Mr. Hyde. Si pudiese ponerle los ojos encima una sola vez, quizás el misterio se aclararía o incluso desaparecería, al igual que suele ocurrir con las cosas misteriosas cuando uno las examina atentamente. ¿Acaso entonces vería una razón por la que le explicase aquella extraña preferencia o esclavitud, por llamarla de alguna manera, de su amigo y hasta las sorprendentes cláusulas de su testamento? En todo caso, era una cara que merecía verse, la cara de un hombre sin entrañas, una cara que, con solo mostrarse, levantaba un sentimiento de odio decisivo en el alma del impasible Enfield. Desde aquel día, Utterson comenzó a frecuentar la calle de las tiendas. Por la mañana, antes de las horas de oficina, y al mediodía, cuando el trabajo era mucho y el tiempo escaso, por la noche. Escaso por la noche. Bajo el rostro brumoso de la luna ciudadana, con todas las luces y a todas horas en las de soledad y en las concurridas, allí podía verse al abogado en el lugar elegido para montar guardia. Juguemos al escondite, pensó, para estar a tono con su nombre de Hyde. Hyde. Juego de palabras entre los parónimos Hyde y Hyde, que significa esconderse en inglés. Su paciencia fue finalmente recompensada. Era una noche hermosa y seca. El aire helado, las calles tan limpias como el suelo de un salón de baile, ni el más leve soplo movía la llama de las lámparas que trazaban un dibujo exacto de luz y de sombra. A eso de las 10 de la noche, con las tiendas ya cerradas, la calle estaba muy solitaria, y a pesar que la envolvía por todas partes el sordo murmullo de Londres, se hallaba también muy silenciosa. Los ruidos más tenues se oían desde lejos. A uno y otro lado de la calzada se percibían con toda claridad los ruidos de la vida doméstica, que salía de las casas. El rumor de los pasos ajenos se oía desde una gran distancia. No llevaba a Utterson más que algunos minutos en su puesto de observación, cuando percibió el paso ligero de alguien que se acercaba. Ya se había acostumbrado hacía tiempo en el transcurso de sus rondas nocturnas, el efecto curioso que producen los pasos de una persona que está todavía muy lejos, cuando resuenan de pronto con toda claridad, destacándose el inmenso murmullo o estrépito de la ciudad. Pero nunca entonces había visto su atención atraída de un modo tan brusco y absoluto. Al meterse por el callejón que conducía al patio o plazoleta interior, lo hizo con una seguridad firme y supersticiosa en su éxito. Los pasos se acercaron rápidamente y de pronto su sonido aumentó al doblar el caminante la esquina de la calle. El abogado, mirando desde la entrada del patio, no tardó en ver la clase de hombre con quien tenía que enfrentarse. Era pequeño y con mucha sencillez. Su aspecto, aun a aquella distancia, producía una sensación de contrariedad a quien lo miraba. Cruzando la calzada, se dirigió en línea recta hacia la puerta y conforme caminaba iba sacando una llave del bolsillo como persona que está cerca de su casa. Al pasar por su lado, Utterson se adelantó y lo tocó en el hombro, diciéndole: «¿Es usted Mr. Hyde, no es así?» Mr. Hyde se echó atrás y suspiró. Lo siento, aspiró súbita y ruidosamente, pero su miedo fue solo momentáneo. No miró al abogado a la cara y le respondió con bastante frialdad: «Ese es mi nombre. ¿Qué desea?» «Observo que va a entrar en la casa», contestó el abogado. «Soy un viejo amigo del doctor Jekyll. Soy Mr. Utterson, de Count Street. Seguramente habrá oído hablar de mí y puesto que tan a tiempo lo encuentro, pensé que no tendría inconveniente en que yo también pasase». «No encontrará al doctor Jekyll. Se halla fuera de casa», contestó Mr. Hyde metiendo la llave en la cerradura. Luego preguntó bruscamente, aunque sin mirarlo a la cara: «¿Cómo sabe usted quién soy?» «Y usted, por su parte», dijo Utterson, «¿me haría un favor?» «Bueno», contestó el otro, «¿de qué se trata?» «¿Quiere dejarme ver su cara?» Mr. Hyde pareció titubear. Luego, como obedeciendo un pensamiento súbito, se volvió hacia Utterson con aire de desafío.
Ambos quedaron mirándose el uno al otro con fijeza por espacio de algunos segundos, hasta que Utterson dijo: «Así podré reconocerlo si llega el caso. Quizá resulte útil». «Sí», contestó Hyde. «Está bien que nos hayamos encontrado. A propósito, quiero que tenga mi dirección». Le dio un número de una calle del barrio del Soho. Utterson pensó: «¡Santo Dios! ¿Es posible que también le haya estado pensando en el testamento?» Sin embargo, se guardó para sí sus pensamientos y no hizo sino dar las gracias de mal modo. «Dígame ahora, ¿cómo me reconoció?» «Me habían descrito cómo era». «¿Quién?» «Tenemos algunos amigos comunes», dijo Utterson. «¿Amigos comunes?», repitió Mr. Hyde con voz algo áspera. «¿Quiénes son?». «Por lo pronto, Jekyll», dijo el abogado. «Él nunca habló de mí», exclamó el señor Jekyll encolerizado. «Nunca pensé que fuese usted capaz de mentir». «Oiga», dijo Utterson, «está usando un lenguaje impropio del caso». El otro dejó escapar una risa ruidosa que parecía un ladrido. Un instante después, con una extraordinaria seriedad, había abierto la puerta y desaparecido dentro de la casa. Al quedar solo, el abogado permaneció unos momentos con expresión en la que se retrataba la inquietud. Después empezó a caminar lentamente calle arriba. Daba 1 o 2 pasos y se detenía, llevándose la mano a la frente como hombre que se halla en un estado de perplejidad. El problema que debatía consigo mismo mientras caminaba era de una clase que rara vez encuentra solución. Mr. Hyde era pálido y a menudo producía la impresión de una persona deforme, sin que pudiese señalarse una deformidad específica. Su sonrisa era odiosa y se había conducido con el abogado con una mezcla de timidez y de audacia que transparentaba intenciones asesinas. Y hablaba con voz ronca, cesante y como quebrada. Todos esos eran datos contra él, pero ni aun todos juntos bastaba para explicar la repugnancia y el asco y el temor con que lo miraba Utterson, que muy perplejo se decía: «Algo más debe haber, algo a lo que yo no le encuentro nombre. Santo cielo, apenas da la impresión de un ser humano. Tiene un no sé qué de troglodita, por decirlo de alguna manera, si es que no se trata de aquella vieja historia del Dr. Phil. ¿No será quizá que la maldad del alma irradia hacia el exterior, traspasando y transfigurando la arcilla en la que está encerrada? Debe ser esto último. Si mi pobre y viejo amigo Henry Jekyll... Sí, mi pobre y viejo amigo Henry Jekyll, si en algún rostro he visto yo la firma de Satanás, es en el de tu nuevo amigo». Doblando la esquina en la calle lateral había una plaza, rodeada de bellas casas y antiguas que en su mayor parte, habían perdido su añejo y esplendor y se alquilaban por pisos y departamentos a personas de todas clases sociales. Había allí grabadores de mapas, arquitectos, oscuros abogados y gentes de empresas poco conocidas. Pero una de las casas, la segunda desde la esquina, siguió ocupada por un solo habitante, y la puerta de esa casa, que daba la impresión de lujo y comodidad a pesar de hallarse entonces sumida en la oscuridad con excepción de la vidriera de la parte superior de la puerta, se detuvo Utterson y llamó. Abrió la puerta a un criado anciano y bien vestido. El abogado le preguntó: «¿Está en casa Jekyll, Paul?». «Voy a ver», contestó el criado, haciendo pasar el visitante a un vestíbulo amplio, de techo bajo y cómodo y caldeado. Las usanzas de las casas de campo, por un fuego brillante que ardía en el hogar. El rico mobiliario era de roble. «¿Quiere esperar junto al fuego, señor, o prefiere que le encienda la luz en el comedor?». «Me quedaré aquí, gracias», dijo el abogado, que se apoyó en la repisa de la chimenea. El vestíbulo en el que el abogado había quedado solo constituía el mayor orgullo de su amigo, y él mismo, Utterson, se sentía inclinado a calificarlo como la habitación más agradable de Londres.
Pero esa noche la sangre corría estremecida por las venas del abogado. Pensaba sobre su memoria como una roca la cara de Hyde. Sentía cosas raras en él, náuseas y aborrecimiento de la vida. La lobreguez de su estado de ánimo le hizo ver amenazas en los reflejos movedizos que la llama del hogar formaba sobre la superficie lustrosa de los armarios y en los altos de las sombras sobre el techo. Se avergonzó del alivio que experimentó cuando al poco rato volvió Paul, para anunciarle que el doctor Jekyll había salido y dijo al criado: Vi entrar a Mr. Hyde por la puerta del antiguo departamento de disección. ¿Es eso normal? Dándose como ahora el caso de que el doctor Jekyll se encuentre ausente. Perfectamente normal, Mr. Utterson, contestó el criado. Mr. Hyde tiene una llave. Por lo que veo, Paul, su patrón tiene puesta una gran confianza en ese joven. Siguió indagando el abogado con aire meditabundo. Sí, señor, muy grande, hasta el punto que tenemos todos nosotros orden de obedecerlo. Yo no recuerdo haberme encontrado aquí con Mr. Hyde, dijo Utterson. Naturalmente que no, Mr. Hyde. No cena nunca en esta casa, contestó el mayordomo. A decir verdad, lo vemos muy poco por esta parte del edificio. Casi siempre entra y sale por el laboratorio. Bien, Paul. Buenas noches. Buenas noches, Mr. Utterson. El abogado se puso en camino hacia su casa con el corazón oprimido. Iba pensando: tengo el presentimiento de que el pobre Henry Jekyll se halla en un trance difícil. De joven fue algo educado, hace ya de eso mucho, muchísimo tiempo. Pero en las normas divinas no hay limitaciones de plazos. Con seguridad que se trata de eso, del fantasma de algún pecado antiguo, del cáncer, de alguna vergüenza del castigo ha llegado con paso lento muchos años después, cuando ya el hecho se ha borrado de la memoria y el egoísmo ha dado por liquidada la falta. Este pensamiento no dejó de sobresaltar a Utterson. Meditó algún rato en su propio pasado, tanteando en todos los recovecos del recuerdo, temeroso de que surgiera de pronto allí alguna sorpresa como muñeco movido por un resorte. Pero el pasado de Utterson podría calificarse de intachable. Pocos hombres habrían podido leer con menos recelo el expediente de su vida. Sin embargo, se sintió muy humillado por las muchas faltas en que había ocurrido. Aunque luego se animó y sintió un temeroso agradecimiento por las otras tantas que había estado a punto de cometer. Pero que había conseguido evitar. Por último, volviendo al tema anterior de sus meditaciones, tuvo un destello de esperanza y pensó: también este mozo Hyde, si se examina su vida, ha de tener sus secretos. Se dan desde luego a juzgar por su aspecto, secretos tenebrosos en cuya comparación los peores del pobre Jekyll vendrán a ser como rayos de luz. Las cosas no pueden seguir siendo hasta ahora. Las cosas no pueden seguir siendo como hasta ahora. Me entran escalofríos al pensar que ese individuo puede llegar subrepticiamente como un ladrón hasta la cama en que duerme Henry. Pobre Henry, qué despertar el suyo. Y qué peligro, porque si este Hyde sospecha de la existencia del testamento, quizás impaciente por heredarlo, tendré que intervenir, si es que Jekyll me lo permite. Eso sí, si es que Jekyll me lo permite. Y una vez más vio con los ojos de su imaginación, con tanta claridad como un objeto transparente, las entrañas cláusulas del testamento. Capítulo 3. El doctor Jekyll vivía muy despreocupado.